Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Hoy tengo un invitado muy especial. Soy el Dr. David Litua y aquí conmigo está el Jack Bull y seguro todos lo conocen por su famosísimo y excelente canal Patrística. Por favor, échenle un ojo. Yo diría que es ese tipo de canal. Es una parada obligada para quien estudia amarción o que le gusta desafiar al consenso académico, sobre todo en el ámbito de la patrística. Bienvenido, Jack. Me da gusto tenerte aquí. Un placer, David. Gracias, ya era hora. Sí, totalmente. Estoy muy emocionado, porque resulta que Jack es todo un experto en la recensión corta de Ignacio. Y ha escrito un trabajo muy importante que pronto será publicado. Y si no han leído la versión preliminar, espero que esto los anime a que la lean. Se titula Las cartas de Ignacio a Policarpo, los Efesios y los Romanos, un análisis y comparación textual. Va a ser publicado por Peters y eso quiere decir que va a ser un hermoso libro. Hacen un trabajo de mucha calidad, pero va a ser algo caro. Les recomiendo que le insistan a su biblioteca a que adquiera el libro o si tienen los recursos, cómprenlo. Vale la pena tenerlo. La razón más obvia es que esto cuestiona la suposición dominante, muchas veces no examinada, de que una versión en particular de las cartas de Ignacio, la llamada recensión media, es la auténtica. Y bueno, la persona a la que se le ocurrió esto, o más bien dicho, la persona que descubrió la recensión corta, fue William Curtin. Quería saber si nos puedes platicar un poco sobre William Curtin, porque es un personaje fascinante. Por supuesto. Pero cuando dices que soy el experto de fama mundial, en realidad lo que quieres decir es que Curtin es el experto de fama mundial, solo que ya está muerto. Yo nada más leí su libro, copié y pegué. Es muy amable de tu parte que me hayas invitado a hablar sobre él. Antes de entrar al aire, hablamos de mi deseo de devolverle a Curtin su bien merecido lugar, porque sin él, yo no podría haber hecho mi investigación. O mi doctorado con Marcus Vincent. Curtin fue un asombroso académico del siglo XIX, y nosotros como académicos deberíamos seguir su ejemplo. Aunque era un vicario anglicano, prácticamente era imparcial y abordaba los textos de todas las maneras posibles para analizarlos críticamente. Las epístolas ignacianas son un excelente ejemplo de este enfoque. Llegaron desde el desierto de Nitria en Egipto y aterrizaron en su escritorio en la Biblioteca Británica. Y al empezar a leer la versión siríaca de las epístolas ignacianas, la primera impresión que uno tiene al leerlas es que son una forma abreviada de la recensión media. En un momento les voy a explicar toda la terminología, pero en vez de presuponer, él las analiza y se echa un buen clavado en ellas. Primero las translitera, luego las traduce para hacerlas disponibles a los demás académicos. Entonces, 2 años más tarde, las publica por primera vez. No restringe el acceso a este material. Él quiere que todo mundo se entere de este descubrimiento tan importante antes de decir nada. Él mismo lo dice. Dice que es mucho mejor que todos tengan acceso a esto lo antes posible, en vez de que él se lo guarde, porque no se considera tan listo como los demás. Lo que no sabía es que iba a publicar el mejor trabajo sobre el tema. Por eso, cada vez que me oigan decir algo hoy, sepan que muy probablemente lo copié de William Curtin. Tenemos vídeos sobre él en mi canal, pero son los vídeos que menos vistas tienen en el mundo, porque solo a mí me interesa ese tema. Pero muchas veces es muy importante analizar a las personas detrás de la investigación para entender cuál es su contexto, cuáles pueden ser sus sesgos o omisiones, porque como académicos, a futuro eso nos ayuda a ver hacia dónde podemos encaminar nuestra investigación. Hablamos de un académico del siglo XIX. Entiende perfectamente el siríaco. Casi hasta podría decir que alguien debería escribir una novela de misterio sobre él.
Él se encontró estas epístolas en Siríaco, que no es algo fuera de lo común. Regularmente, una tradición textual se copia por miles de años, pero una versión textual en particular recibe preferencia. Pero por decir, otra versión escrita en un lenguaje oriental lejano, del que sobreviven una o dos copias a lo mucho, es distinta, y en este caso en particular se trata de una versión más corta. Es decir, solo 3 cartas en vez de las 7 mencionadas por Eusebio, y que además parecen ser más primitivas. Si tuvieras que presentar el problema en unos segundos, ¿cuál dirías que es el tipo de evidencia que tú y Curtin? Bueno, mejor dicho, si te dieran unos minutos. Si tuvieras que proporcionar tu mejor evidencia y decir, estos son los argumentos por los que creemos que la versión o recensión de 3 cartas es anterior a la recensión de 7 cartas que aparecen en casi todas las ediciones modernas y son las palabras auténticas de Ignacio. Bueno, lo pondría bajo 3 encabezados y van desde lo muy aburrido hasta algo un poco más complejo. Por un lado, tenemos un argumento estilométrico. Ahí podemos analizar tanto el estilo, es decir, la gramática, las conjunciones, las palabras cortas, o como yo las llamo, las palabritas, que conforman la manera de hablar de alguien. Y de hecho, para los disturbios del 6 de enero, o como sea que les llamen, esto es exactamente lo que usó el FBI para rastrear tweets. Se fijaron en esas palabras cortas, esas palabritas en los tweets, para ver si podían rastrearlos hasta una cuenta o varias, si pertenecían a diferentes personas o a la misma persona, ese tipo de cosas. Ese sería el primer argumento. Podemos intentar rastrear la recensión media y la recensión corta y la manera en que usan el lenguaje y ver en qué difieren. El segundo argumento se pone un poco más interesante porque es sobre cómo la recensión corta y media hacen uso de otras fuentes del canon. Vi que hablaste de él en tu último video. ¿Usan la recensión corta o la recensión media los textos canónicos de la misma forma? ¿Conocen a San Pablo? ¿Conocen a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera? La respuesta es, y hasta podríamos promoverla como noticia de última hora. La recensión corta no sabe casi nada, mientras que la media parece estar mejor informada. Y así, inmediatamente se te vienen ideas a la cabeza. ¿Alguien habrá omitido todas esas referencias del Santo Evangelio según San Mateo? No sé. Y luego, al tercer argumento lo hallo todavía más interesante, porque nuestra investigación sobre Marción, la que tú y yo compartimos, trata de ese conocimiento de otras teologías aledañas. En su libro de 1999, Reinhard M. Hubner y Marcus Vincent, así como Thomas Lechner en el suyo, acertadamente reconocieron que en la recensión media se hacen muchas alusiones a Noeto de Esmirna y a las herejías valentinianas. Pero en la recensión corta están ausentes. Yo iría un paso más allá y diría que, en la recensión media, también hay cierto conocimiento de lo que yo llamaría teología postmarcionita, especialmente en lo que respecta a la resurrección. Y en la recensión corta, eso no aparece. Lo que aquí tenemos es este grupo de herejes, todos en una era posterior a los años 140, publicando su material y dándose a conocer, los cuales son conocidos por una recensión que fue supuestamente escrita 20 años antes que ellos. O tienes una recensión que aparentemente fue escrita 50 años después de ellos y que no sabe nada de ellos. Y otra vez, se te vienen ideas a la cabeza y te hace pensar que es poco probable. Tal vez, si me permites agregar un cuarto argumento, este sería el de las citas ignacianas. Cuando buscamos personas que citan al mártir de Antioquía, ¿qué es lo que encontramos? Desafortunadamente, son muy pocas para la recensión media y unas pocas más para la recensión corta. Sí, si lo piensas bien, la teoría más difundida, por la razón que sea, y que explicaremos más adelante, es que la recensión de 3 cartas es un resumen. Pero entonces hay que hacerse esta pregunta. Cuando resumes algo,
¿eliminas el material que es importante para los cristianos? Para los cristianos, el sustento escriturístico es importante, ese sustento al que Ignacio apela. Esto lo vemos en la recensión larga, donde todos están de acuerdo en que la recensión larga es una edición ampliada y está plagada de citas bíblicas, porque para los cristianos era muy importante, de vital importancia, situar a Ignacio, como dices, dentro de la tradición apostólica, Pablo, Pedro y también Juan, a quien supuestamente conoció, ya que pasó por la región de Efeso y se le considera contemporáneo del apóstol Juan. Es por eso que habría conocido las escrituras de todos y cada uno de ellos. Entonces, si quisieras hacer un resumen, ¿por qué carambas le quitarías las citas bíblicas? Se podría decir que esa sería la parte más importante de todas para un cristiano. Decir que Ignacio es apostólico. Hola, soy el doctor David Litua. Como muchos de ustedes sabrán, uno de mis argumentos bien establecidos es que la religión que conocemos como cristianismo nació en el siglo segundo y no en el primero. Por eso es muy importante que cualquiera interesado en el cristianismo esté familiarizado con los textos y figuras cristianas del siglo segundo. En el marco más amplio de este gran proyecto, quisiera presentarles mi nuevo libro, Vivir y Mentir por Dios, una introducción a Ignacio de Antioquía. Durante mucho tiempo, las cartas atribuidas a Ignacio han sido veneradas como voces auténticas de principios del siglo segundo. Son obras maestras de la teología mística y de la psicología del sufrimiento extremo. Fueron muy influyentes en el sentido de que ayudaron a la Iglesia católica primitiva y sus ramas a que adoptaran un sistema jerárquico de gobierno dirigido por un solo obispo varón. Pero ¿qué tal que estas cartas no son lo que dicen Sef? Basándome en análisis históricos, lingüísticos y literarios de vanguardia, argumento que las cartas ignacianas no son los escritos espontáneos de un obispo condenado camino al martirio. En cambio, son un cuerpo estratificado de textos en constante evolución, compuestos, ampliados y reorganizados por más de 2 siglos. Mi estudio desafía en todo momento presuposiciones arraigadas. Señalo que la datación tradicional de la muerte de Ignacio durante el reinado de Trajano se desmorona bajo un análisis minucioso. Que las llamadas recensiones media y larga muestran características editoriales paralelas a las que vemos en las cartas canónicas de Pablo, y que incluso la llamada recensión corta tiene características de una obra de ficción. Mi libro también examina la carta de Policarpo a los filipenses, que a menudo se considera un testigo independiente de Ignacio. Yo lo considero seudónima, parte de un ambicioso proyecto literario para validar a Ignacio. Así obtenemos una imagen radicalmente nueva, no la de un mártir real, sino la de una poderosa creación literaria, alguien construido a lo largo de generaciones, ayudando a los primeros cristianos a entender el sufrimiento, a someterse a las autoridades de la Iglesia y a revisar sus recuerdos para darle sentido a su profundo sufrimiento. Para quienes son nuevos en la estilometría es una herramienta verdaderamente útil porque puede enfocarse en palabras que no están cargadas ideológica o teológicamente. Tal como señala Jack, si simplemente nunca vas a usar una preposición, solo una preposición o partícula al azar, no hay ninguna razón lógica para que lo hagas, excepto por tu propia preferencia personal. Así que cuando esas palabras de manera consistente están ausentes de una versión de las cartas y presentes de manera consistente en la otra versión, eso se convierte en una clave con la que podemos distinguir el idiolecto de alguien, es decir, cómo le gusta escribir, cómo le gusta sonar, y la mayoría de esas decisiones las toman de manera inconsciente. La estilometría en realidad tiene una base sólida. Yo creo que, si entiendes cómo usarla correctamente, funciona bien. Quería preguntarte sobre si sabemos por qué la edición corta solo sobrevivió en siríaco. Es importante señalar que la originalidad de la recensión corta es bastante compleja, y ahora tengo una visión más matizada de eso,
que cuando escribí el doctorado, especialmente porque ahora pienso que solo una edición crítica va a resolver este asunto. Estamos hablando de recensiones corta, media y larga, pero en realidad hay al menos dos, tres o cuatro recensiones adicionales que en realidad no se toman en cuenta. Esto se relaciona con tu pregunta. Una de ellas es la árabe, y la recensión árabe casi no ha sido estudiada. Insisto, como está en árabe, es de origen oriental. Y parece ser también que conserva el texto de Romanos en una versión bastante distinta. Considero que hay unas cuantas razones para asegurarlo, aunque mi respuesta es más especulativa que las anteriores. Creo que una de las razones es porque fue en Occidente donde se crearon las recensiones media y larga. Sé que Eusebio las conocía, quien hasta cierto punto y de alguna manera sirve de puente entre Oriente y Occidente, pero sí creo que provienen de un entorno occidental. Y creo que, especialmente en el caso de la recensión media, esto sucede durante un periodo en el que se están canonizando los textos cristianos. Tú y yo coincidimos mucho con respecto a Marción y también con lo que ocurre con el Nuevo Testamento, pero no creo que el Nuevo Testamento esté solo. La idea de que solo Pablo o los evangelios canónicos pasan por este proceso en el siglo II sería un poco ingenua. Creo que todos los textos cristianos que existían antes de esto empezaron a ser absorbidos en el proceso, ya sea la escuela de Ireneo, la escuela de Justino Mártir o, como piensa mi director de tesis, tal vez la escuela de Policarpo. Creo que probablemente es muy pronto para decirlo. Pero la razón por la que luego perdemos esta recensión corta es porque han hecho una nueva que es mucho mejor. Y de la misma manera perdemos a Marción. ¿Para qué quedarte con lo viejo si ya tienes lo nuevo? También creo que el concepto de un corpus ignaciano es uno con el que hay que tener cuidado. Insisto, de esto hablamos mucho con Pablo, pero a diferencia de Pablo, con Ignacio tenemos la bendición de que las cartas circulan independientemente, sin ser parte de un corpus. De hecho, es sorprendente que así ocurra en los manuscritos. En el caso particular de la carta de Policarpo y la carta a los romanos, ambas existen por su cuenta, y Policarpo en siríaco existe por su cuenta. Así que creo que estas cartas provienen de la región donde Ignacio fue obispo, porque, quizá lo veamos más adelante, si creo que fue un personaje real, que escribió algo. Y están ahí por su cuenta, lo cual suena mucho más lógico a que formaran parte de un corpus. Y quiero ser lo suficientemente atrevido como para sugerir que creo firmemente que, en algún lugar de este mundo, existe una versión griega de la recensión corta. Así que no creo que solo se haya conservado en siríaco. Estoy seguro de que hay una por ahí. Por la naturaleza de nuestra versión siríaca, que es tan griega en la forma en que está escrita y lo que digas. Creo que todavía existe una griega. No sé si la hallaremos durante mi vida, pero para los que estudian manuscritos, siempre hay nuevos hallazgos. Digo, es un flujo constante de material, y creo que vamos a encontrar uno de la tradición occidental. Esperemos que lo mismo ocurra con Marción. Siendo honesto, no sé qué ocurra primero. Así pues, el archienemigo de William Cureton era el arzobispo de Durham, J. B. Lightfoot, y quienes estudian a Ignacio suelen ponerlo en un pedestal, porque creo que Lightfoot escribió una edición impresionante, dos grandes y voluminosos tomos. Le dedicó una publicación entera muy famosa a fines del siglo XIX a Ignacio. Como sabes, su teoría original era que, porque cambiaba de parecer, primero coincidía con Cureton, es decir, creía que la recensión corta era anterior. Las cartas son ampliadas con el tiempo, pero luego dijo que era un resumen. Y como señalaste fuera del aire, hizo ese cambio después de que él mismo se convirtió en obispo. Y todos sabemos que esa es otra característica de la recensión media. La recensión media está muy interesada en promover la idea de un obispo principal varón, rodeado por un círculo de ancianos y administrado por diáconos.
Ese orden eclesiástico tripartito es muy importante para la recensión media, donde, según como lo entiendo, y si recuerdo correctamente, no aparece para nada. Pero a lo que voy es que la recensión corta menciona ciertos cargos eclesiales, pero no se hace ningún énfasis en esa estructura tripartita. Tal vez nos podrías platicar un poco sobre cómo Lightfoot cambiaba de opinión. Pero algo que también me interesaría saber es, ¿quién querría resumirla? Y si no me equivoco, la versión siríaca es del siglo V. Entonces, ¿es esto un fenómeno común donde, por decir, si tienes 7 cartas y básicamente te deshaces de 4 y luego las haces pedazos? Las tres más importantes. Digo, depende de a quién le preguntes cuáles son importantes, pero ¿quién lo haría? ¿Por qué pensar que eso siquiera pasó? Joseph Barber Lightfoot se ha convertido en mi némesis, y tengo una conferencia al respecto en mi clase de cristianismo primitivo en Saint Mary's, donde puse una foto grande de él disfrazado de monstruo, porque lo considero un monstruo. Lightfoot, o más bien Cureton, publica 3 textos, 3 volúmenes sobre Ignacio entre 1845 y 1847, pero su gran obra, si tienes que escoger una, sería el Corpus Ignatianum de 1849. Él muere en 1864 y ahí termina su aportación. Pero durante su vida, su postura es bien recibida por Lightfoot y Bunsen. Insisto, algunos de ellos están maravillados por su postura, y por ese lado le va muy bien. Pero en 1873, Fyodor Sand, un gran académico alemán, escribió un libro sobre Ignacio de Antioquía, donde argumenta muy a la ligera en uno de los libros más desorganizados que he leído, y eso que mi alemán no es muy bueno. Pero está muy raro que considere a la recensión media como auténtica, como mencionaste, después de convertirse en obispo de Durham. Cambia de parecer y se apropia de todo el material de Sand, pero lo presenta de una manera más sensata. Al hacer esto, le resta crédito a Sand, y eso me parece de lo más frustrante. Pero bueno, una de las razones por las que él argumenta a favor de la recensión media. Este es un punto que volveremos a tocar. Y es que Eusebio de Cesarea conoce 7 epístolas escritas por Ignacio y cita de 2 de ellas. Según él, su segundo argumento es que hay varias similitudes entre la recensión corta y la media. Eso significa que los autores deben ser los mismos, y que debió haber sido un redactor quien intervino después. Vamos a regresar al primer punto, que trata sobre Eusebio. Pero con respecto a las similitudes, es una postura insólita. Creo que argumentar que los autores de la recensión corta y la media son los mismos, o que esto es un resumen, es la erudición más absurda que el mundo haya visto. Él dedica 17 páginas en su obra, repito, 17 páginas a un par de palabras que se repiten en la recensión corta y la media. Y uno exclamaría, wow, esto no puede ser un resumen. Aquí usa la palabra obispo, y allá también usa la palabra obispo, por lo tanto, debe ser el mismo autor. Y yo pienso, si haces uso del pensamiento crítico, eso no demuestra nada. Digo, yo también he usado la palabra obispo el día de hoy. ¿Eso me hace el autor de la recensión corta? Digo, ¿no crees que son disparates? Puros disparates. Y te deja pensando, ¿escribiste 17 páginas sobre esas similitudes? ¿Y cuáles son las diferencias? Y estas son algunas de las cosas que quise exponer contigo el día de hoy. Y luego, también menciona este asunto de Eusebio de Cesarea, donde Eusebio sí menciona estas 7 cartas. El problema que Curtin señala, pero que Lightfoot muy convenientemente elige no mencionar, es que en realidad no existe ningún manuscrito de 7 cartas en la recensión media que Lightfoot acepte como genuino. De hecho, la única versión de la recensión media que Lightfoot acepta como auténticamente ignaciana es parte de una colección de 13 cartas. Entonces,
¿Por qué Lightfoot considera adecuado rechazar las otras y aceptar solo las 7? Él argumentaría, bueno, porque Eusebio las menciona. Sí, pero en realidad, Eusebio no menciona en qué recensión aparecen. Así que quizá podríamos estar hablando de la recensión larga. Y eso me resultó muy difícil de aceptar, que no tenga en cuenta ni reconozca la falta de evidencia manuscrita que respalde su postura. Personalmente, yo he encontrado por lo menos lo que llamaría 6 recensiones y más de 8 colecciones. Todo esto son puras tonterías que salieron de su imaginación. Y tal vez volvamos a hablar de esto. Pero incluso esas recensiones largas, que todos tachan de ser completamente espurias, a veces conservan lecturas más antiguas que las de mi amada versión corta. Creo que la academia tiene que empezar a pensar sobre estos temas con un poco más de cuidado.